Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 17 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, se liberaliza el sector médico, el sector de medicinas, perdón. ¿Y cómo va a ser este proceso? Queda vigente también el 30% que ha provocado tantas polémicas. ¿Cómo va a ser la importación de estas medicinas por parte de todos tipos de actores en este sector? Esto va a ser un debate interesante. Atención, porque nos van a contar a partir del otro año, el censo de esta década va a ser los primeros días de enero del próximo año. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Vamos a tener a los ejecutivos de la Contraloría en un momento con nosotros. Un día también en el que empieza nuevamente el diálogo. Esta vez será ampliado, la Iglesia será uno de los mediadores, no el principal. Y bueno, empieza con el tema corrupción. Un día en el que el mundo, pues, ¿qué pasó en el estado de Wyoming? Donde DeCini pierde su posibilidad de volver a tomar este escaño por este estado y dice que le hará la pelea frontal porque alguien que promovió lo del 6 de enero no puede volver a la Casa Blanca. Fueron las palabras de la hija del ex vicepresidente de los Estados Unidos. Y en Brasil arrancó la campaña, pues con Lula da Silva como favorito y el presidente Jair Bolsonaro buscando la reelección, primera vuelta el 2 de octubre. 2, 6, 0 y 7. Las decenas sugeridas para hoy, un día del cumpleaños de don Lucho Tapia, que le mandamos saludos de feliz cumpleaños. Don José. Que la pase bien. Que la pase bien. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Un día como hoy, 17 de agosto, cargado de información. Vamos a tratar de compartirle una parte de la internacional que tiene que ver con nosotros para poder entender todos la dinámica y cada cual, usted, saque sus propias conclusiones para hacer nuestros análisis local. Siempre, recuerde, uno siempre tiene que mirar el bosque para poder entender qué pasa con el árbol. Si usted mira el árbol, pierde el concepto del conjunto. Es una ley de la dialéctica filosófica. Partir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. No se quede en lo particular, porque queda mascando chicle nada más. Mirándose el ombligo. Mire algunas cosas importantes. Primera noticia, por ejemplo, mire la de Panamá. ¿Por qué es importante el censo en Panamá? Bueno, porque hace tiempo que no se hace. Y el censo nacional es uno de los instrumentos más importantes para medir lo que ha pasado durante un periodo, para hacer comparaciones, para hacer planeamiento. Y este censo en particular tomará como 56 días. Sí. Arrancará el 7 de enero y terminará ya por el 4 de marzo del año 22. Vamos a hablarle en detalle sobre eso, pero esto es una noticia fundamental para nosotros por el impacto, la necesidad de tener los censos. Esa es la cosa material que nos permite hacer los análisis correctos y las proyecciones de población, de problemas de medicina, de problemas de vivienda, etc. Por eso es importante y lo traigo como primera noticia. Otra noticia política importante es que hoy a las 10 de la mañana los 15 diputados de Cambio Democrático y sus respectivos abogados, con un grupo plural de miembros del Partido Cambio Democrático, estarán entregando al Tribunal Electoral de Panamá los recursos para enfrentar esta revocatoria y expulsión sin sentido, sin base jurídica. Y fíjese la importancia de lo que va a tomar, la decisión que va a tomar el Tribunal Electoral. ¿Se acuerdan que ayer le hablaba que el Tribunal Electoral de Kenia, de 7 miembros, 4 estaban en contra de las elecciones? De las elecciones. Que en teoría las habría ganado el candidato Ruto, William Ruto, pero que su oponente, Raila Odinga, presentó un recurso ante la Constitución. Kenia vive un estado de tensión y va a explotar. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral, si 7, Fernando, 4 dicen que los resultados están teñidos, entonces, ¿quién cree en eso? Por eso es importante esto que va a pasar hoy, para ver qué camino va a tomar el Tribunal Electoral. Se juega
el prestigio del Tribunal Electoral como elemento importante de la institucionalidad. Lo que ha conspirado contra las democracias en este país ha sido precisamente ese ataque brutal a la institucionalidad y a los partidos políticos, por los llamados apolíticos o antipolíticos. Es más, es correcto, es mejor, Fernando, decir antipolíticos. Claro. ¿No así? Antipartidos. Yo creo que antipolíticos no, porque, no, porque incluso yo creo que es una palabra para ellos que hemos satanizado tanto. Es que no solamente los partidos, es que ellos creen que la política es sucia. Sí. Es como que si yo dijera ahora, el ser empresario es sucio. No, sí, hay empresarios corruptos, sí. Hay políticos corruptos, sí, pero hay corruptos en toda la sociedad, en todas las áreas. Entonces, esta campaña antipolítica ha llevado a todos estos rechazos. Le cuento, para que usted vea. Pero a la larga, José, y algo que estábamos nosotros incluso tocando antes de empezar, es decir, esa ola de antipolítica llegó a Bolsonaro, llegó a Boris Johnson y llegó a Trump a la presidencia. Y los ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan efímero el paso de estos tres personajes? Porque su lectura de lo que estaba ocurriendo está equivocada. El Brexit fue una decisión, fue una equivocación que no la hizo Johnson, pero él la empujó. Y cuando llegó de mentiras. Sí, sobre la base de mentiras. Bolsonaro llega al poder de la mano de Sergio Moro. Ante un golpe de lawfare montado contra Lula primero, y se llevaron a la señora Rousseff sin haberla acusado de nada. Y en el gobierno de Temer, este señor juez utiliza el sistema judicial para liquidar a Lula da Silva y gana Bolsonaro. Ahora, en estas elecciones, que arrancaron ayer, en la madrugada de ayer, a las 12 ya, con todas las ventajas, en todas las encuestas que conozco de Brasil, de diferentes periódicos y medios de comunicación, le dan una ventaja de doble dígito al señor Ignacio Lula da Silva para ganarle a Bolsonaro. Y es probable que incluso podría, dice la palabra que utilizo, ganar en primera vuelta. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay un rechazo a esa política de no entender. Bolsonaro tiene una lectura de lo que está pasando en Brasil que insulta al pueblo brasileño. Él cree que él y sus militares y sus pastores son los que y ha humillado a los pobres, ha hecho de todo. Él se comió todos los errores del libro. Y el señor Trump manejó el país precisamente para crear esta crisis democrática que hay en los Estados Unidos. Fíjese, le voy a mencionar algunas cosas que están pasando en algunos países, que hay una cosa constante. La constante en el mundo, Fernando, es el cambio. Sí. Los ajustes. Y no estoy hablando de cambios de sistema, ¿no? Cambios que está exigiendo la población, no solamente la panameña. Pero también hay cosas que están ocurriendo. Le voy a mencionar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en México con las bandas, esta política del señor presidente de México, López Obrador, de abrazos con el narcotráfico, de ella ve la mamá del Chapo Guzmán, de que no hay que combatir. Bueno, hoy en los estados fronterizos, entre ellos Nueva California, ha tenido que desplegar miles de soldados ante la matanza. Baja California. Que es el sitio turístico por excelencia ahí. Ha tenido que desplegar miles para enfrentar la mortandad que hay en esos enfrentamientos, y que además esas pandillas tienen conexiones tanto en Colombia como en Ecuador. Fíjese lo que está ocurriendo. Si usted coge lo que está pasando en el norte de la frontera con México y usted lo mira ahora en Ecuador, cuando el presidente Lazo ha viajado a Houston para tratarse un cáncer de la piel, ¿no? Ya está en Washington, en Houston. Ecuador está en medio de una guerra de pandillas que se ha tomado de provincias o departamentos, no recuerdo qué es lo que es, pero se ha tomado regiones completas. Entonces, los factores permanentes de la guerra, para aquellos que les gusta entender el problema militar, hay factores permanentes de la guerra. Uno es el dominio del territorio, uno es tener un ejército y otro es tener recursos. Bueno, el narcotráfico movido de Colombia hacia Ecuador ya no usa Ecuador como tráfico, es que actúa dentro de Ecuador para procesar, producir, transportar y distribuir internamente.
Sí, provincias y cantones. pero además conectado con el crimen organizado de México y de otras regiones, constituye un poder que enfrenta a la democracia, en el caso de Ecuador, dividida por la campaña brutal que hay contra, contra la institucionalidad de ese país. Y no, Lazo es prácticamente nada. Si usted mira esto, Además que un hombre que llega en minoría. y también. usted ve por qué Colombia para nosotros es importante, usted se dará cuenta que todos estos carteles también tienen su centro de operatividad en nuestra región, en nuestro país. Y enfrentarlos en Ecuador, enfrentarlos en Colombia, enfrentarlos en Panamá y México, individualmente, no se puede hacer. Hay que hacerlo con los Estados Unidos, con Canadá, con México, con las regiones centroamericanas, con Colombia, con todos los países. Es una política que tenemos que enfrentar. Esta es una globalización del crimen organizado en el momento en que se produce un colapso de la institucionalidad democrática. Ese es el peligro más grande que tenemos. Y observe lo siguiente. Si usted mira ahora dos países importantes de la región, como Argentina y Chile, ambas con una inflación galopante, Argentina con una inflación que podría llegar, en el mejor caso, por encima del 70, hoy la inflación en Argentina está por 60, podría llegar a 90, o hay quienes con bastante certeza y análisis matemático dicen que la inflación podría llegar a 3 dígitos para sobrepasar 100. En Inglaterra, además la deuda, además de eso, el desempleo, la pobreza, y Chile con una inflación altísima también. Un peso devaluado. Con una estructura, además con unas elecciones el 4 de septiembre, que ya incluso tanto la oposición como el gobierno han prometido que si este gane o pierda el plebiscito, va a haber una nueva constituyente. Entonces, atrapados en decisiones radicales, entonces ahora van a tratar de moverse al medio, pero eso va a gastar energía. Estoy hablando de Chile. Y en Perú, el presidente, que mejoró un poco, de acuerdo a las últimas encuestas de la semana pasada de Ipsos, subió de 15 a 20 el índice de gestión sigue siendo bajísimo. Para alguien que nada más tiene un año en el poder. Pero la Asamblea tiene 7 de índice de gestión positiva. Fíjese usted cómo está el deterioro de ese país. En el momento también en que, fíjese lo que pasa en Colombia ahora. Si usted mira los 8 días, 9 días de gestión del presidente Petro, y mira el proceso electoral, ¿qué pasó en Colombia? Esto lo quiero traer porque eso lo voy a analizar en la segunda mitad. En Colombia, los poderes fácticos tradicionales, por más de 200 años en el poder en Colombia, hicieron una lectura equivocada de lo que estaba ocurriendo en Colombia. Se lo hemos dicho muchas veces, pero se lo repetimos ahora. En Colombia habían madurado la necesidad de cambios, no de sistema, cambios importantes, incluir a la gente, el empleo, la marginalidad, resolverla, la necesidad de que la gente participe, de que el Estado sea parte del problema del desarrollo y no esté en contra. En todo este periodo, Colombia construyó un ejército para la guerra. Colombia tiene más de 50 años en guerra. Los militares colombianos son de los mejores preparados en materia de guerra. Esto es un ejército diseñado para matar, e incluso para matar por órdenes civiles sin necesidad de haber una guerra. Los falsos positivos, ¿qué son? Confesaron asesinatos brutales algunos militares colombianos. Pero el ejército colombiano es un ejército de guerra. Ahora tiene que ser transformado en un ejército para la paz. Es una transformación gigantesca. Pero observe los últimos 10 días del señor Petro, del 7 al 17. Ha pasado cosas increíbles. Primero, presentó su reforma fiscal. Está en discusión. Y claro, la reacción empresarial inmediatamente. Presentó el cambio de su política exterior. Tiene aperturas de relaciones con Venezuela para tranquilizar esto. Cambió la participación del Estado. Quienes dirigen el Estado es mucho más representativo de la Colombia de hoy que lo que tenía el otro gobierno.
Además de eso, presenta una reforma agraria que va a estar en discusión. Reformas importantes, contactos con el ELN para cerrar ese capítulo de guerra. Ha tomado tantas decisiones que en 8 días es vertiginoso lo que ha hecho. No sé si va a tener éxito final, no sé. Pero la velocidad de cambio que él ha introducido a la sociedad, a un hombre con experiencia política, observen la diferencia entre él y Castillo. Este es un hombre que viene de ser alcalde 2 veces de Bogotá, de ser senador de la República, de ser candidato presidencial. Él llegó a la presidencia sabiendo lo que quería. Bueno, también hay que ver el currículum universitario. Un hombre graduado no solamente en Colombia, sino en Lovaina, en Salamanca. Es decir, es alguien que también tenía ya un bagaje sí, intelectual preparado, pero además con experiencia política, en el manejo. Para hacer transformaciones, no hay que ser revolús en los países, hay que tener una capacidad de concertación, y su gobierno es un gobierno de concertación de todas las fuerzas, muy parecido a la estructura que montó el presidente de los Estados Unidos, Biden, que ha hecho una de las reformas más sustanciales de la historia norteamericana. Reformas en salud pública, Fernando, usted sabe lo que significa reformas en salud pública en los Estados Unidos. Ningún republicano votó por esas reformas. Reformas para incluir el problema del cambio climático con fuertes inversiones para generar miles de millones de empleos. Además de eso, una reforma fiscal para que los que ganen más paguen más. Fíjense los cambios que se están produciendo. ¿Y ha cambiado el sistema norteamericano? No. Pero ayer los Estados Unidos hizo una advertencia. Lanzó un misil, Fernando, un Minuteman 3, intercontinental, que baja a una velocidad de 15.000 millas por hora, para advertirle al mundo que los Estados Unidos... Este es uno de los pocos misiles intercontinentales con sede en tierra. Los Estados Unidos tiene 400 de estos misiles que tienen capacidad de tirar. O sea, si usted lo quiere interceptar, ellos tiran señuelos para desviar, y además tienen una alta tecnología en la conducción del objetivo. ¿Qué es lo que Estados Unidos quiere demostrar? Tú puedes tirar todos los misiles que tú quieras. Aquí estamos nosotros. Esto lo hicieron ayer. ¿Para quién es esta advertencia? Para lo que está pasando en el estrecho de Taiwán y para lo que está pasando en Ucrania, donde Rusia se ha embarcado en una intervención sangrienta y donde está perdiendo. Bueno, ayer hubo otra explosión, allá en Crimea, porque los partisanos ucranianos han desarrollado un nuevo sistema de guerra. ¿Por qué yo les planteo esto? Porque este mundo convulso, mire lo que va a estar pasando en 2 países, Alemania e Inglaterra. Se fue la Merkel, entró Scholz. Él está haciendo reformas para variar el modelo de dependencia del gas que hizo la señora Merkel, y la posibilidad de que gane una mujer en Inglaterra nuevamente. Creo que ya es casi un hecho. Que fue conservadora, pero primero fue liberal. Bueno, su padre dijo que no votaría por ella, porque viene de una familia muy liberal. y ahora se volvió conservadora. Cambios importantes están pasando en el mundo, en medio de una terrible sequía. Mire, le voy a contar 3 cositas y vamos al cambio. Sí, correcto. 1, China, el río Yangtze, secándose. 2, el río Colorado, que da agua a la represa de el Hoover. La Hoover. Es una represa que tiene casi el doble de Bayano, tiene como 60.000 hectáreas de agua. Esa presa Hoover, la presa de Arco, que está entre Arizona Nevada y Arizona. Y Nevada, no está en Colorado, pero el río se llama Colorado. Es que nace en Colorado. Sí, nace en Colorado. Nacen las nieves de Colorado. Y lo que está pasando en el Rin, en Europa, mire, lo que usted decía de la piedra. La piedra. Eso es una gran sequía que está golpeando a Estados Unidos, está golpeando a China, está golpeando a Europa. Ese es el cambio que estamos mirando en este momento. Y le hablo de estas regiones para que usted vea, estamos frente a una amenaza nuclear, a una intensificación de la guerra. Y el petróleo ayer cayó nuevamente. 87. Estaba por encima, por 86,5, terminó la jornada. Y los Estados Unidos, los índices bursátiles, sobre todo el Dow Jones subió, ayer cayó el Nasdaq. Pero mientras, Rusia en caída, China en problemas, nosotros queremos que las naciones prosperen.
Hombre, Porque al prosperar ellas, prosperamos nosotros. Hay que estar locos para creer en guerra. A la vuelta, les quiero hablar sobre un tema que no hemos discutido mucho. ¿Por qué la empresa privada nacional, la nuestra, se ha equivocado en la lectura de lo que está ocurriendo en el país? ¿Qué cosas han hecho ellos mal en términos de comunicación que los ha llevado hasta acorralados ahora? ¿Qué cosas no entendieron o no entienden de lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando en el diálogo? Esto que está pasando en el Tribunal Electoral, preste la atención porque es fundamental para la credibilidad del que va a medir dentro de 23 meses el resultado en un país que está altamente polarizado por los problemas internos, no por la política. Observe que los candidatos llamados independientes no levantan vapor. Y los que recién salieron de independencia y montan un partido, entonces salen bien vestiditos con diferentes... A mí me pareció, yo vi una propaganda, me pareció más un desfile de moda de un dirigente creyendo que con ese cambio de moda o de vestirse, sí, lo que está en juego en el país son cosas mucho más serias. Así es. Para estar prestándose para hacer desfiles de moda. A la vuelta, vamos a hablar sobre la estrategia de comunicación del sector privado, lo que está pasando en el Tribunal Electoral, por dónde va el diálogo. Así es. Y lo más importante, por dónde va el país.